quizá a lo mejor al escuchar lo que estábamos enseñando el jueves pasado, quizá pudieras pensar, bueno, está bien, ¿no? Esto de someterse a la autoridad y someterse a la autoridad del gobierno y tal, está bien. En el contexto del gobierno y la sumisión al gobierno, nuestras autoridades, pero realmente tiene un valor añadido lo que estamos viendo, porque lo que se nos está hablando aquí puntualmente es de la sumisión a una autoridad en concreto, pero el fondo es lo que se nos está hablando es de la autoridad. Amén. Lo que está hablando es de la autoridad aquí, igual que en otras ocasiones cuando escuchamos enseñar sobre el amor, pues a lo mejor de una pareja, de un esposo, una esposa, de un esposo, un esposo, son casos concretos, pero el tema subyacente es el amor. Y aquí el tema subyacente es un tema de gobierno y autoridad y sumisión. De eso está hablando Pablo, aunque en este caso en concreto está hablando sobre las autoridades civiles, pero realmente el tema es más profundo. Es el tema de la sumisión, ¿verdad? Leímos el primer versículo de Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, hablando en el contexto de las civiles, porque no hay autoridad, hablando en general de la autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, las diferentes autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo, veíamos en el versículo 2 que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahí, fijaros que las palabras ahí clave en lo que estamos hablando ahí son oponerse y resistir, ¿verdad? Ahí es donde está el meollo de la cuestión. La oposición no es tener una opinión diferente acerca de cómo una autoridad civil quizá pueda estar ejerciendo su cargo. No, la oposición es un posicionamiento abierto, fuerte y violento en contra de una autoridad. Y en ocasiones podemos oponernos fuerte porque tenemos la potencia para hacerlo, y en otras ocasiones no podemos y nos resignamos, pero todavía podemos resistir. Podemos oponernos o podemos resistir. Las dos cosas son pecados y las dos cosas acarrean condenación. Y las dos cosas son del espíritu y del alma, más allá del cuerpo. Amén, aunque normalmente por la boca se suelen identificar, ¿verdad? Entonces está hablando de algo más profundo, está hablando de la oposición a la autoridad, la resistencia a la autoridad. Lógicamente, y huelga decir, pero lo voy a decir, estamos hablando siempre y cuando no contradiga abiertamente la autoridad que está encima de la autoridad, lógicamente. Sabemos cómo tenemos en la Biblia casos donde hubo personas que tuvieron que decir a los gobernantes, mira, en eso no podemos hacer lo que nos pedís, porque estáis pidiéndonos algo que va directamente en contra de la autoridad de Dios y lo que Dios ha mandado. Como el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron, no sigáis predicando este mensaje, y Pedro le dijo, ¿acaso debemos obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Esto cómo va a ser, no? Lógicamente, pero eso no es una contradicción, eso lo único que te está diciendo es que Pedro respeta la autoridad y respeta la autoridad que está encima de la autoridad. Todo tiene el mismo sentido. No es un acto de rebelión. La rebelión nunca está justificada. La rebelión nunca está justificada. Ahora, la desobediencia en algunos casos puede ser necesaria, pero la rebelión nunca está justificada. Según la tradición, el otro día hablábamos de cuando Pablo se encontró con Nerón y le tuvo que dar sus explicaciones, y dice la tradición, ¿qué he dicho que dice el quién? ¿Quién? ¿He dicho la Biblia? ¿Quién he dicho? Ah, vale. La tradición dice que cuando Nerón pidió al apóstol Pablo que abandonara su fe como condición para obtener la libertad, Pablo no dudó a decir que el emperador estaba entrando en una zona sobre la cual no tenía jurisdicción y que debía obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pablo dijo, hasta ahí, ya ahí estás entrando en una zona donde no tienes derecho, ahí ya no puedo obedecerte. Vamos a continuar. También mencionábamos cómo la autoridad es una cosa transversal y cómo si estudias con calma todos los textos que se habla de la autoridad referente a las autoridades civiles, la sumisión en la casa de Dios y las autoridades y la sumisión en el hogar, todas usan, casi todas usan las mismas palabras en un sentido de que hay una persona que tiene una posición mayor que la otra y hay un respeto a esa posición, y también que se hace por amor a Dios y por el Señor. En todo caso, en el caso de la Iglesia es donde usa palabras un poquito más estrictas que no vamos a ver. Por lo tanto, también hablábamos de la importancia de ser coherentes
en el tema de la autoridad. Todos nosotros estamos sujetos a autoridad, aunque podamos tener cierto nivel de autoridad, quizá en tu casa como cabeza de familia, todavía estás sujeto a autoridad. Y dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por la conciencia. Entonces habla de una figura aquí que dice porque los magistrados, y habla de esta autoridad en concreto. Bueno, la figura del magistrado es una figura muy particular que todavía la tenemos hasta en nuestra época, aunque ha variado un poco desde en los tiempos de Pablo. Si tú vas a internet y vas a Wikipedia y pones magistratura en la antigua Roma, pues ahí te hartas de investigar de qué está hablando aquí, ¿no? Los magistrados eran unos ciudadanos concretos y elegidos que se encargaban de la dirección y de la administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o de manera separada. Los magistrados eran esencialmente los cónsules, los procónsules, los pretores, los ediles, los tribunos y los censores. Seguro que algunos de estos nombres te suenan, el procónsul te suena el tribuno. Si tú miras cada uno de esos puestos o esos cargos, tenían una función diferente. Hoy por hoy tenemos magistrados, pero la magistratura hoy está más circunscrita al Poder Judicial, ¿verdad? No, por ejemplo, al Poder Legislativo, ni al Ejecutivo. Vendrían a ser un poco como los jueces de hoy, pero los jueces de alto nivel, no el juez del juzgado de paz, sino los jueces de alto nivel, de los tribunales superiores, y también de los que hacen las leyes que luego esos jueces van a aplicar, los que modifican los códigos civiles, los que modifican los códigos penales. O sea, es una figura que tendría hoy, estaría un poco a caballo entre los tribunales supremos y el poder legislativo, ¿vale? Los que hacen las leyes. ¿Por qué digo todo esto? Porque no está hablando aquí de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. No está hablando de la policía, no está hablando de la Guardia Civil, de los Mossos, no está hablando del Ejército. Está hablando de los jueces y en todo caso de la parte del poder legislativo, los que hacen los códigos penales, ¿vale? Es importante esto y veréis por qué. Ahora sigue diciendo algo que observamos que es tremendo, y es tremendo por la sociedad en la que vivimos. Y aquí vamos a tener que hacer lo que estuvimos hablando en Romanos capítulo 12, versículo 2, volver a renovar nuestra mente, porque os aseguro que aquí hemos sido altamente amoldados por este siglo. Dice que el propósito del magistrado es infundir temor. Ese es el propósito del magistrado, infundir temor al que hace lo malo y alabanza al que hace lo bueno. Además, la pregunta, ¿no? ¿Quieres pues no temer la autoridad, hermano? Porque le está hablando a los hermanos, ¿no? ¿Quieres no temer la autoridad, hermano? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo siguiente que observamos es que son vengadores. Estos son los vengadores de verdad. Dios es vengador y pide al ser humano, como hemos oído en el capítulo 12 al final, que no se vengue por sí mismo, pero establece a unos siervos como jueces para que como parte de su función ejerzan venganza. Igual de malo es que todo el mundo ande vengándose por su cuenta que nadie vengue a nadie. No, hermano, estás usando una palabra incorrecta. No te refieres a hacer venganza, te refieres a hacer justicia. No corras. No corras, que eso suena muy chic. Me voy a ir al diccionario de la Real Academia. ¿Qué es el castigo? Una pena que se impone a alguien que ha cometido un delito. ¿Qué es la venganza? Un castigo o una pena. La justicia que impone un castigo es una justicia que está imponiendo una venganza. Lo que pasa es que suena duro decir venganza. Es más, la venganza no siempre está hecha en justicia, pero la justicia incluye venganza. Porque si entendemos la venganza como uno que se le va la cabeza y por su cuenta se toma la venganza por su mano, eso no es venganza. Ahora, si entendemos venganza como la retribución, el castigo o la pena, eso es lo que hace la justicia. Por lo tanto, quiero decirte que sí, Dios es un Dios de justicia, pero Dios se atribuye a sí mismo que es un Dios de venganza. Él venga, Él paga. Así es nuestro Dios. Yo me alegro. Me alegro especialmente porque estoy de parte de Jesucristo.
porque si no la venganza de su ira me la iba a comer de lleno. Pero hablando en términos generales, un Dios justo que no es vengativo ya no es justo. Ahora, claro, a veces asociamos vengativo a una persona que es rencorosa. Son dos cosas diferentes. Jesús perdonó a todos. Jesús no guardó rencor. Jesús dijo, no le tengas en cuenta sus pecados. Pero si Dios no fuera vengativo, no hubiera llevado a Cristo a la cruz. Porque la cruz fue el despliegue de la venganza de Dios sobre el pecado. La cruz demuestra que Dios nos ama y que Dios es vengativo. Porque si no hubiera pasado por alto el pecado y no hubiera vengado el pecado. ¿Sí o no? Seguimos. Dice que son siervos de Dios, puestos por Dios para cumplir una función que Dios les ha dado. Wow, pero ¿cómo pueden ser siervos de Dios si desafortunadamente la mayoría no son cristianos, no son hijos de Dios? Bueno, está hablando de siervos de Dios en tanto en cuanto se le ha dado una misión de parte de Dios, un servicio que tienen que cumplir. Y en ese sentido, sí están sirviendo a Dios. Igual que Dios llamó siervo a Nabucodonosor, a Ciro y muchos casos donde podemos ver que las naciones y los gobernantes le estaban haciendo un servicio a Dios. Y Dios claramente pone a esas personas como sus siervos, están a su servicio. Por lo tanto, a la hora de tratar con ellas, sabemos que son siervos de Dios. Siguiente, dice que son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Bueno, es que a veces hay corrupción y los gobiernos y los jueces no funcionan como deberían. Sí, pero la autoridad que Dios ha puesto, y esto es un principio que vale para esto y para todos los ámbitos, no está para machacar a la gente, no está para enseñorearse de la gente, no está para controlar ni para manipular a la gente. La autoridad está para bendecir, para el bien, para la alabanza, dice, del que hace lo bueno. A la vez está para castigo del que hace lo malo, pero para el que hace lo bueno es para bien. La autoridad no solamente no es mala, sino que es para tu bien. Claro, si estás actuando incorrectamente, si estoy actuando incorrectamente, de la autoridad escapamos, porque sabemos que lo que viene no nos gusta. Pero en realidad, la autoridad que tú ejerces en tu casa para tus hijos, ¿qué es? ¿Para su bien o para su destrucción? Es para su preservación, ¿sí o no? Niño, te he dicho que no toques el enchufe. Madre mía, eres un dictador. Dicto y sentencio. No toques el enchufe. No, niño, tú experimenta. Tú experimenta. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Bueno, lo estás tratando casi como si no fuera tu hijo. Al que hace lo malo, debe de temer. Qué lejos a veces estamos de esto. Pero es la verdad. Me estás diciendo que en un país el que hace de lo malo tendría que estar altamente preocupado porque le cojan las autoridades. Efectivamente. De alguna manera tendría que ser la justicia para que el que hace lo malo tema ser cogido. No dé gracias, sino que tema ser cogido. Para eso también está la autoridad, para que el malo tema. Y en la casa de Dios no hay ninguno malo. Bueno, vamos a suponer que se mete el malo, e incita a alguno a hacer el mal y se convierte en malo. Rara cosa, pero bueno, si pasara. La autoridad en la iglesia también debe ser para el temor del malo, porque no estaría de más que llegáramos a la conclusión de que si empezamos a destruir el cuerpo de Cristo, la autoridad en la iglesia va a tomar cartas y va a ejercer autoridad y se nos va a caer el pelo, porque así también se funcionaba en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el que hace lo bueno, tener la confianza que va a ser alabado por la autoridad. ¿Por qué teme la persona al magistrado? ¿Por qué dice aquí que el malo debe temer a estos siervos de Dios que son los magistrados? ¿Por qué temería un ladrón, un violador o un asesino a un señor con una toga? Bueno, lo dice ahí porque lleva la espada. Lo que le da miedo del magistrado no son los papeles o los bolígrafos, ni los tomos de los códigos, es la espada. Y el uso de la espada ahí es un símbolo para infundir temor. La espada es un símbolo para infundir temor. La inmensa mayoría de los comentaristas piensan que cuando está hablando de infundir temor con la espada, está hablando de usarla. Porque aparte de para cortar jamón, no sé para qué más se usa la espada. Y no sé para qué un magistrado querría llevar la espada aparte de cortar jamón. Seguimos. Al que hace lo malo, recibir. O sea, si ponemos junto lo que está diciendo, dice, el que hace lo malo debería temer de recibir castigo con la espada. Eso es lo que está diciendo ahí, para no volver a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con la espada? Bueno, solamente observamos lo siguiente. Piensa por un momento que cuando hemos definido a los magistrados, en aquella época eran jueces y legisladores. ¿Para qué quiere un juez o un legislador una espada? ¿Quién es el que lleva la espada para usarla? ¿Quién?
El soldado, el militar, la policía. Entonces el juez, ¿para qué quiere la espada? El juez, ¿para qué quiere llevar una espada encima? El legislador, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entrando los legisladores o en la Cámara Alta, entrando a hacer las leyes. ¿Por qué? Porque los magistrados no eran los que usaban la espada. Incluso en los tiempos de Pablo, cuando los magistrados sentenciaban a alguien a unos latigazos o a la muerte por la espada, ellos no iban a matar a la persona. Tú sabes eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lleva la espada? Solamente le hace falta la boca, o en todo caso, el bolígrafo para dictar la sentencia. Sentencia a 50 latigazos. ¿Quién le iba a dar los 50 latigazos? Los soldados romanos, el poder, los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, ¿para qué llevaba la espada? Bueno, la espada la llevaba porque era parte de su atuendo, era parte de su vestimenta. Igual que hoy los jueces llevan la toga, y es algo distintivo de ellos, llevaban la espada como parte de su atuendo. ¿Para qué? Para que cuando hicieran desfiles o cuando estuvieran ejerciendo, la gente viera que llevaban una espada que ellos no iban a usar, pero era parte de su atuendo. Por lo tanto, representaba algo, el castigo físico. De hecho, sabemos que en aquel tiempo el castigo que se le daba de muerte a la gente era cortarle la cabeza, que es lo que hicieron con Pablo. Porque la cruz se reservaba para los malditos, para los de fuera, para los que no eran ni siquiera dignos de una muerte romana. Ahí queda eso, hermanos y hermanas. Ahí queda eso, la muerte que tuvo nuestro Señor. Maldito el que fuera clavado en un madero, dice. Dice Barclay, no en vano tenían la espada para dictar sentencia de muerte. Y Guzik dice que está hablando de una referencia a morir. Bueno, entonces yo puedo decir, bueno, pero ¿qué pasa entonces con lo de no matarás, no? Hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Cuál es? ¿Qué mandamiento es? ¿Alguien se acuerda? ¿El quinto o el sexto? Depende, porque tú sabes que hay dos decálogos, ¿no? ¿No lo sabías? Tú sabes que para la Iglesia Católica el decálogo es diferente que el nuestro. Es diferente que el que está en el texto. Por eso uno dice el quinto mandamiento y otro el sexto mandamiento. Es interesante, si alguna vez, míralo. Ahora, ¿qué pasa entonces con ese mandamiento? Bueno, pasa lo siguiente, que en el mismo sitio donde dice no matarás, luego en Números 35, 31 dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte e indefectiblemente morirá. Entonces, si el Señor está prohibiendo matar, ¿cómo es que luego está diciendo que el homicida tiene que morir? Por una sencilla razón, porque el mandamiento no dice no matarás, dice no asesinarás. Eso es lo que dice el mandamiento. Y cuando habla de, incluso en el Diccionario Real Academia, cuando habla de matar, dice quitar la vida a un ser vivo. Y cuando habla de asesinar, dice matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Son cosas diferentes. No le entra a la cabeza a este mundo que no es lo mismo matar que asesinar. Y lo que dijo el Señor en el Decálogo es que no se asesine. Pero luego el Señor estableció 19 razones por las que había que matar a la gente. ¿No me crees? Deuteronomio 22, 22, Levítico 20, 10, por adulterio, muerte. De la casada y el amante. Éxodo 22, 18, Levítico 20, 15, por bestialismo. Levítico 24, 16, por blasfemia. Deuteronomio 22, 13 y 21, por sexo prematrimonial. Deuteronomio 19, 16 y 19, por falso testimonio. Deuteronomio 13, 6, Deuteronomio 18, 20, por falsa profecía. Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, por relaciones homosexuales. Levítico 22, Deuteronomio 13, 7, 19 y Deuteronomio 17, 2 al 7, por idolatría. Levítico 18, 22, Levítico 20, 11 a 14, por conexiones incestuosas o antinaturales. Deuteronomio 17, 12, por insubordinación a la autoridad suprema. Por secuestro, por libertinaje de la hija de un sacerdote, por asesinato, por proselitismo y promoción de otras religiones, por violación, por golpear hasta la muerte o por quebrantamiento del sábado. Por todas esas razones, Dios decía, se mata a esa persona. O sea que lo de no matarás, lógicamente, tiene un contexto. Entonces, la mayoría de los comentaristas entienden que cuando el apóstol Pablo está hablando de la espada, está hablando de ejercer un castigo físico que podría llegar a ser la muerte, basado no en la ley, porque no estamos bajo la ley. Y Pablo lo ha dicho, porque si estuviéramos basados bajo la ley, tendríamos el quinto mandamiento, o el sexto, según donde lo lea, y también tendríamos los 19 mandamientos de obligar a matar. Sino basado en algo que está antes de la ley, que es el pacto noéico.
Hay muchos pactos en la Escritura. El pacto abrámico, pacto davídico, el pacto, la ley, el pacto en Cristo. Está el pacto noéico, que yo no sé, se habla poco de él, supongo que es porque es difícil de pronunciar. Pero el pacto noéico, que es muy cortito, es el pacto que hace Dios con Noé cuando bajan del arca. Y sabemos que el arca y la bajada del arca es una especie de reseteo al principio. De hecho, Dios iba a barrer todo y iba a acabar. No iba a ser un reseteo, iba a ser un apagado programado. No iba a quedar nadie ni nada. Pero por amor al justo Noé, le salva la vida y hace, por decirlo, un comienzo otra vez, con él y con su familia. Y el Señor hace un pacto con él. ¿Cuál es la señal más famosa de ese pacto? ¿Sigue saliendo el arco iris? ¿Ha venido el Señor ha fallado a su promesa de no traer una inundación que nos mate a todos? Pues entonces lo que el hombre morirá por el hombre también sigue vigente. O por lo menos así puede interpretarse. Entonces la mayoría de los comentaristas entienden que aquí Pablo está refiriéndose al hecho de que el Señor estableció que el hombre no puede vengarse a sí mismo, pero que para eso ha establecido Dios unas autoridades civiles que son falibles, porque el Señor aquí está hablando de autoridades civiles que son falibles, que sí tienen la potestad de en un momento dado actuar y usar la espada. Claro, normal que así el que hiciera lo malo viera al juez que lo va a juzgar y lo viera con la espada puesta y ya estuviera temblando. No porque ese juez le fuera a clavar la espada, sino porque representaba que podía haber un castigo físico. Es curioso que el mismo Pablo, cuando está dando explicaciones a los gobernantes por lo que ha hecho, y está diciendo, mira, las cosas que dicen de mí no son verdad, porque si fueran verdad, yo no rehusaría a morir, dice el apóstol Pablo. Yo no rehusaría a morir si fuera verdad lo que están diciendo. El tema es que no es verdad. Bien, seguimos. De todas maneras, esto es un tema, lógicamente, más grande que no vamos a entrar aquí. Y mi consejo personal es que si te encuentras en España, respetes la legalidad de España. Y si te encuentras en Estados Unidos o en Japón, no solamente en Estados Unidos, que son muy malos estos yanquis, no, en Japón o en otros muchos sitios donde sí aplican ciertas legalidades, digamos, donde se interpreta esto de forma extrema, que lo respetes también, porque ahí hay una base, ¿vale? Ahora, aquí a lo mejor, pues no te toca, bien, pero por lo menos entendamos que el Señor está autorizando claramente a las autoridades a usar el castigo físico. ¿Hasta dónde? Donde sí, donde no, lo está autorizando. Seguimos. Dice, bueno, Génesis 9 dice, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahí es donde está estableciendo ese principio. Ahora, en el siguiente versículo dice, y esto es muy interesante porque aquí es donde el apóstol Pablo va a tomar algo que podría ser una enseñanza particular sobre un tema que es los gobiernos y la iglesia y la relación entre la iglesia y los gobiernos, y lo lleva más allá de algo solamente operacional o de cómo vivir. Mire usted que hay un semáforo, ¿vale?, en su país, y cuando se ponga en rojo usted no pase y cuando se ponga en verde usted sí pase. ¿Esa es la lección? No, esa no es la lección, esa es la aplicación. La lección es la que está detrás, que Pablo la va a dejar aquí clara. En el versículo 5 dice, oye, todo esto que yo he dicho, todo esto que yo he hablado, por lo cual, por lo tanto, es necesario estarle sujetos. No solamente por causa del castigo, esto está volviendo a poner en valor la importancia del castigo. Lo querramos entender o no, el castigo ayuda a la gente a sujetarse. Tiene esa virtud. Y el castigo, donde media una espada, tiende a ayudar a la gente, como que te entran ganas de sujetarte. No sé yo exactamente. No sé, es ver la pistola en el cinto y como que de repente me pongo mejor con el guardia civil. Me entra más cariño. Hay algo ahí, veo la porra y de repente ese hombre me cae mejor, ¿no? Tiene eso. Dice, es necesario, no solamente por causa del castigo, aquí está el punto, sino por causa también de la conciencia. Porque esto no es un tema solamente de operacional o de forma de vida en términos prácticos, sino que es un tema de autoridad, de sumisión, de resistencia y de conciencia delante del Señor. Termino con un ejemplo. Hay una persona que conozco, que no voy a decir su nombre, un señor del que yo solía leer porque era muy buen apologeta, o por lo menos a mí me parecía que defendía muy bien el Evangelio.
cuando te hablaba de la resurrección, te hablaba de la creación, te hablaba de mil cosas, era un hombre que, wow, increíble, te edificaba la fe, ¿no? Bueno, este hombre llegó a una conclusión, Ahora yo no puedo recomendarlo porque si tú lo pones su nombre en internet, en Wikipedia, te sale una foto de él con un pijama de rayas, o sea, con un traje de presidiario. Te sale con una foto del hombre en la cárcel. Por eso no lo puedo recomendar. Porque si yo lo recomiendo, digo, ahora ya lo has fastidiado, hermano, ahora cómo te voy a recomendar yo a la gente. Si nada más que te vean van a decir, a este que está en el talego es el que recomienda tú. Claro, ¿qué pasó con este señor? Bueno, por este señor pasó una cosa muy interesante. Que este señor decidió dejar de pagar sus impuestos en Estados Unidos. Vino el fisco, le metió un puro y lo mandó a la cárcel. Uy, 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 espérate, te voy a decir cuál era la reflexión de este hermano. A ver si no eres tú tentado también a... No, la moraleja te lo digo por delante. Malo, ¿vale? No, pero fíjate la reflexión. La reflexión fue, mira, yo me esfuerzo mucho en ganar dinero. De hecho, el Señor me ha bendecido, tengo mucho dinero, pero además todo lo que tengo lo doy. Lo doy a las misiones, lo doy para montar eventos donde se defiende el Evangelio. Fue uno de los que metió dinero en un arca, no se lo habéis visto, muy famosa que hay en Estados Unidos, que es una representación del arca de Noé, en tamaño real. Es uno de los que metió dinero en eso. Y ese dinero me cuesta mucho. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que yo no voy a dar dinero para que venga ahora el gobierno y con mis impuestos pague operaciones de transexuales. Y con mi dinero, ¿vale?, se lo mande a Planned Parenthood para ayudar a la gente a que aborte y luego vender los fetos. Y con mi dinero no se va a ir a esa guerra. Y con mi dinero, ¿y sabes qué? Me guardo el dinero, pero no para mí, y lo mando a las misiones. Porque con mi dinero, este gobierno, y claro, empezó según quien gobernaba, y él veía a dónde se iba a destinar el dinero, los porcentajes, las asociaciones, y decidía. Y llegó un momento en que dijo, no doy ni un duro más al gobierno porque este es un gobierno corrupto, un gobierno de la tierra, este no es el gobierno del reino de Dios, estas no son autoridades puestas por Dios, son autoridades puestas por el hombre, y escúchame, yo no voy a pagar ni un cambio más de... ¿no? Porque con esa operación que vale miles de euros, le doy de comer a muchos niños en África. ¿Te parece descabellado el planteamiento? ¿Qué pasa? Que cuando vinieron a Jesucristo y le dijeron, Jesucristo, ¿damos impuestos? Porque tú eres el rey y tu reino es el que manda. Además, nosotros sabemos que el Mesías va a pegar 2 patadas y se va a cargar este imperio. O a eso pensaban ellos. Los impuestos, porque no los vamos adelantando y los vamos cortando ya. Te los damos a ti, Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es la cara que está en la moneda? La del César. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaba poniendo en manifiesto que aunque era el César, era una autoridad establecida, que estaba respaldada la autoridad por el Señor, aunque fuera humana, y por lo tanto no ha lugar. No ha lugar. Lo digo porque hay casos complicados, porque ahora mismo nosotros vivimos en un contexto donde es más fácil. Caso fácil, no se pase usted de 120. No, es que voy a un culto. Hermano, no te pases de 120. Es que es para orar, que voy para orar. Caso fácil, no se puede predicar. Dice fácil, no digo fácil la aplicación, digo fácil el verlo. Va atenta directamente, pero hay casos más complicados, que son los que viven algunas personas en países perseguidos y que aquí empezamos a vislumbrar. No te puedes congregar. ¿Me congrego o no me congrego? ¿Hasta qué punto respeto a la autoridad o el Señor? ¿Cuánto es? No es fácil, ¿sabes? No es fácil. Lo que sí está claro es que el apóstol Pablo está haciendo un énfasis total en que entendamos que la autoridad, incluso civil, es puesta por Dios y que tiene autoridad para el castigo. Así que si en tu conciencia lo haces, si luego vas a la cárcel, ve con alegría. Yo lo siento, después de 6 meses yo me reúno, porque entiendo en conciencia que yo me reúno sí o sí, ¿vale? Lo mismo te reúne a partir de mañana en el módulo 3, pero está bien, lo has hecho en conciencia. Pero, oye, todavía no lo he hecho en un acto de rebelión a la autoridad, ¿vale? He dirimido que hasta aquí puedo llegar y aquí estoy saltándome la autoridad de Cristo y de Dios y tal, pero yo respeto. Era lo que hacía Cristo. Amén. Así que el gobierno está autorizado a aplicar la fuerza, pero no debe ser esto de miedo, debe ser de miedo para el que hace lo malo. Y nosotros tenemos que mantener una actitud con la conciencia. Así que es cierto, a veces se producen excesos, solo faltaría. Son gobiernos civiles, son gobiernos muchas veces no creyentes, pero por favor entendamos el versículo 5 que es la clave aquí. Esto no es solamente porque me convenga o no me convenga, o porque me venga bien o porque me vaya a hacer algo malo. Esto es cuestión de conciencia, es cuestión de sumisión. El que no se somete, luego no se va a someter a nadie, no se va a someter a nada. Y lo único que va a hacer es buscar un fallo humano, que todas las autoridades lo tienen,
Y tú lo tienes como padre, y tú lo tienes como esposo, y tú lo tienes como madre, y yo también, para usarlo como óbice para rebelarse. Y el apóstol Pablo dice, no te puedes rebelar. Esto es muy importante.